de Ministerios Getsemaní para invitarlos a escuchar el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Síguenos vía Facebook, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Bendiciones, bienvenidos al programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, que Dios les bendiga grandemente. Saludos a cada uno de los que están ahí ya conectados, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros en esta hermosa mañana. Les invitamos a que compartan el video y si tiene alguna necesidad de petición de oración, escríbala, al final oramos por esas necesidades. Y pues hoy le doy la bienvenida a nuestra hermana Mónica Azul. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Gracias, hermana Cecilia, pues es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Reciben todos de allá desde casa donde se encuentran un cordial saludo.
desde acá pues nosotros llevando la palabra del Señor lunes a lunes, como lo hace nuestra hermana Cecilia, y le damos gracias al Señor de ser parte de este ministerio que le ha dado a nuestra hermana Cecilia. Y pues en esta hora los invitamos que se queden ahí conectados y que compartan el video, y que pues el Señor hablará en nuestras vidas. Pues traemos una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y sé que será de bendición para cada uno de nosotros que estamos ahí, y los que se van a conectar más adelante, y los que van a ver este video también en otro tiempo, en tiempo diferido. Amén. Aleluya. Amén. Pues sin más, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea el Señor glorificándose en esta mañana y sea Él fluyendo a través de nuestros labios. Creo que ahí se había parado un poquito la transmisión, pero estamos bien. Primeramente, todo va a estar bien. Padre, en esta hora te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Nos presentamos primeramente delante de ti, Señor, para que tú seas fluyendo, hablando, ministrando, Padre, a través de nuestros labios, que tu bendita palabra toque, bendiga y edifique cada corazón, Padre, de acuerdo a sus necesidades, Padre mío. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, hermanas que se conectan lunes a lunes, aquellos que ven las transmisiones, donde quiera que se encuentren, bendíceles. Padre amado, bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, y que esta palabra bendiga y edifique a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones ahí a todos los que están conectaditos, mi hermana Laura Bueno, a la Nelly Serrano, Elisa Valdés, Dios le bendiga, Elisa, Adrián Valdés, Dios le bendiga. Y cada uno de los que están ahí, que no puedo ver, pero ahí están, Dios les bendiga, hermanos. No sé si Amén. Mi hermana Marbelia Jaimes. Sí, ahí está conectada. Dios bendiga a nuestra hermana Marbelia. Hermana Brenda. Nuestra hermana Brenda. Hernández. A nuestra hermana Brilet Bravo también bendiciones. A nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez hasta Puerto Rico, bendiciones. Y nuestra hermana Flor Reyes. Amén. María E. García, Dios le bendiga, mi hermana. Bendiciones. También nuestra hermana Elena Serrano, que ahí se conectó. Bienvenida, mi hermana. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Bueno, y sin más, vamos a leer la palabra del Señor allá en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 11. La palabra, pues honrando al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo, dice así: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. Al apóstol Pablo le hablaba estas palabras a la iglesia de Corinto y le decía que ellos ya conocían las maquinaciones, las trampas, las estrategias, las técnicas que Satanás usa en contra de la iglesia, en contra de sus hijos, en contra de aquellos que le sirven a Dios, en contra de aquellos que hemos tomado una decisión de decir no al pecado, no a nuestra carne, y decidir servir a Dios. Desde el momento en que nosotros venimos delante del Señor y hacemos un pacto con Él, lo aceptamos en nuestro corazón, y nosotros estamos renunciando al pecado, y obviamente el enemigo, Satanás, se convierte automáticamente en nuestro enemigo, literal, en nuestras vidas. Y en todo momento Él va a buscar, Él va a pretender hacernos caer, buscará tropiezos en nuestras vidas, como lo hizo con los grandes hombres de renombre que la palabra del Señor nos enseña. Él usó técnicas, usó estrategias para poder hacer caer a estos hombres, y muchos de ellos fueron derribados, fueron destruidos por la trampa de Satanás. Así que en esta mañana, en esta hora, pues le pedimos al Señor que el Señor nos ayude y nos dé el discernimiento, que es un don muy importante en nuestra vida, para que nosotros como cristianos podamos discernir cuando el enemigo viene a nuestra vida, cuando es un ataque de Satanás, cuando es una estrategia de Satanás para alejarnos del Señor. Entonces yo le puse como tema a este mensaje: estrategias de Satanás para alejarnos de Dios. Él va a usar muchas, y muchas veces Él va a buscar de nuestras debilidades. Él nos conoce y Él buscará nuestras debilidades para hacernos caer. Pero en esta mañana
el Señor ha puesto en mi corazón hablar 7 estrategias que Satanás usa para hacernos caer de la gracia del Señor, para hacernos caer de la santidad, del perdón de Dios. Obviamente habrá muchas más en la palabra del Señor, pero en esta mañana solo voy a enfocarme en 7, que donde encontramos en la palabra del Señor que estos 7 Satanás usó esas estrategias para hacer caer al hombre. Y él sigue usando el día de hoy la misma estrategia. Él no ha cambiado las mismas estrategias que él usó para hacer caer a los hombres de los que nos revela la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él sigue usando la misma estrategia en nuestras vidas, en nosotros como cristianos hoy en día. Y la primera de ellas es la desobediencia. Muchos de nosotros conocemos la historia del primer hombre de la creación, que es de Adán y Eva, y Satanás usó esta estrategia de la desobediencia cuando vino y tentó y provocó a la mujer a desobedecer a Dios, tomando del fruto prohibido que el Señor había dado y había dicho que no comieran de ello, pero más sin embargo la mujer no tuvo el discernimiento, no tuvo la capacidad, no tuvo el poder de evadir o contrarrestar o de evadir lo que el enemigo quería que hiciera. O sea, no tuvo ese discernimiento en su mente y en su corazón de ver más allá lo que Satanás quería lograr en ellos. Obedeciendo la mujer a Satanás, obviamente vino la caída del hombre. El hombre cayó y hubo una separación total del hombre con Dios. Yo me puedo imaginar, hermana Cecilia, que en aquel entonces el hombre tenía una intimidad total, una intimidad plena con Dios, donde el hombre se podía comunicar con Dios directo. Puede ser que Adán escuchaba la voz de Dios, porque la palabra nos revela en Génesis 3, allá está la historia. El que tenga tiempo en su casa, hermano, usted lo puede leer. Y nos revela que dice que el Señor se paseaba. Y cuando él se paseaba, él llamó a Adán y le dice, ¿dónde estás? Porque ellos se habían escondido de la presencia del Señor. Entonces el pecado de la desobediencia trajo la separación del hombre con Dios. El hombre se escondió porque vio en sí su desnudez, lo que a él había fallado, pecado, porque en su mente de él había una inocencia pura, que él no conocía el pecado. Al momento de conocer el bien y el mal, vino en él su raciocinio de saber en su condición en la cual él se encontraba. Y se separa automáticamente de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jehová envió ángeles que custodiaran el paraíso, el Edén, el huerto, como le llamamos, para que ellos no entraran nuevamente a ese lugar. Ellos en ese lugar tenían todas las bendiciones, poseían todo el fruto del campo sin tener que trabajar duramente, sin que tener que sudar gotas para poder traer ese trabajo y su sustento para ellos, porque Jehová les daba todo. O sea, tenían grandes bendiciones. Al momento de ellos pecar y desobedecer a Dios, vino todas estas maldiciones a su vida y fueron echados del huerto, fueron echados de la gracia de Dios, fueron echados de la presencia de Dios para nunca más volver a ese lugar. Y hoy en día es lo mismo, hermana Cecilia. Satanás sigue usando la misma estrategia en nuestras vidas para poder hacernos caer. ¿Cuántos no de nosotros hoy en día desobedecemos a Dios? Desobedecemos la palabra del Señor. Y esto es una palabra para nosotros como conocedores de la palabra, para nosotros que conocemos la Biblia, que hemos escuchado mensaje del Señor que nos ha hablado muchas veces a nuestras vidas, y a veces somos indiferentes a la voz de Dios. Y uno puede decir, ay no, pero a mí nunca me ha hablado Dios. Porque creemos y pensamos y queremos nosotros que Dios venga y literalmente se pare frente a nosotros y nos habla. Pero muchas veces el Señor usa sus siervos,
usa a sus profetas cuando están hablando en un altar. Es un profeta porque están profetizando la palabra de Dios, están hablando la palabra de Dios. Esta palabra que ha sido inspirada, y muchas veces somos desobedientes a esta palabra. Y más adelante vamos a tocar otro punto acerca de la sordera espiritual y la ceguera espiritual también, que nosotros a veces hacemos cuando no escuchamos la voz de Dios. Entonces el hombre cae en desobediencia, pierda la comunicación, su intimidad y su relación con Dios, y se desconecta totalmente de Dios. Y todo ese pecado vino y fue pasando de generación en generación hasta hoy en día. Entonces, por esa es la razón por la cual necesitamos a Jesús en nuestros corazones, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto que nosotros conocemos las maquinaciones de Satanás. Y es lo mismo que hoy el Señor le habla a la iglesia. Nosotros ya no somos ciegos espirituales. Nosotros ya no somos sordos espirituales. Nosotros conocemos las maquinaciones de Satanás. Y hoy, en esta mañana, el Señor nos hará recordar 7 de ellas, lo cual uno como cristiano, como hijo de Dios, tiene que ser astuto, tiene que usar la astucia para conocer estas maquinaciones que muchas veces llegan en nuestra vida, porque en algún momento de nuestras vidas va a llegar, porque va a llegar. La otra estrategia que Satanás usa es la desobediencia. Lo vemos, pero antes de pasar a la otra estrategia, quiero hablar también un poco acerca hablamos de la desobediencia de Adán y Eva, pero también en la palabra del Señor vemos muchos hombres que desobedecieron a Dios y las consecuencias que vino para su vida. Hablamos ya de lo que pasó entre Adán y Eva y la consecuencia que vino por la desobediencia, por desobedecer a Dios. También conocemos a Abraham y a Sara. La palabra nos relata la historia en Génesis 15, y en el capítulo 15 y en el capítulo 16, que Dios le había dado una promesa a Abraham, le había dicho que él le iba a dar un hijo. ¿Y qué pasó? Quizá el tiempo fue largo, quizá este hombre no se esperó en la voluntad del Señor, lo que Dios le había prometido, y quisieron como ayudar a Dios para acelerar la promesa que Dios le había dicho a ellos. ¿Y qué pasó? Pues nació Ismael, vino un conflicto entre Agar, que era la sierva de Sara, después de que Ismael había nacido. Después Sara da a luz a Isaac, y empezaron ahí como las disputas entre hermanos, porque Ismael era hijo de Agar, la sierva de Sara, y Isaac era hijo de Sara, del cual vendría la promesa que Dios le había dado a Abraham. Hasta hoy en día vemos ese conflicto que ha ido pasando de generación en generación, y hasta hoy en día podemos ver el conflicto que hay en el Medio Oriente de quien posee la promesa. Eso, la promesa, o el primogénito. La primogenitura. La primogenitura, hermana. Bueno, hoy en día vemos que esa discusión, ese conflicto provocado hace miles de años atrás, sigue. Entonces, y todo fue por desobedecer a Dios, por no esperar el tiempo de Dios que muchas veces se nos es dado. Nosotros a veces queremos acelerar el proceso y desobedecemos a Dios, y todo eso trae consecuencias, porque lo vemos por medio de la palabra de Dios, de ejemplos que han traído consecuencias de la desobediencia, porque no se dan cuenta que el enemigo está usando esta estrategia para obedecer y para separar de Dios y para maldecir toda una generación. El tiempo le doy a mi hermana Cecilia para que ella agregue algo más en este punto. Amén, hermana. Pues bueno, Dios bendiga a todos los que están ahí conectados. Volviendo a la primer historia que nuestra hermana compartía, o el primer ejemplo, ¿verdad?, acerca de lo que es la desobediencia, que es el resultado de la estrategia que Satanás utilizó para engañar a la mujer, que
Satanás siempre cubre las situaciones con una vestimenta de manipulación. Recordemos un poquito cuando Satanás le habla a la mujer con que Jehová os ha dicho que no pueden. La manera de Satanás hacer caer es la manipulación. Eva sin duda alguna sabía que no podía comer de ese árbol, y esto quiero yo un poquito remarcarlo porque no estamos ajenos de entender y conocer lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo, sabemos lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Como hijos de Dios entendemos la voluntad de Dios, lo que está bien, lo que está mal. Pero a veces Satanás utiliza la manipulación en nuestras mentes, así como lo utilizó con Eva en ese diálogo, con que Dios os ha dicho que no pueden. Y entonces a veces la gente se vuelve muy bíblica y pues decimos, pues soy libre en Cristo y todo me es permitido, pero pues la palabra también dice, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que analizar realmente y poder ver si es una estrategia de Satanás que nos va a conducir a caer en desobediencia a lo que ya está establecido en su palabra, para no caer en esa estrategia, para no caer en esa manipulación del enemigo para hacernos desobedecer lo que por naturaleza nosotros sabemos y entendemos que es bueno y que es malo delante del Señor, porque no hay excusa. Ahora bien, podremos decir, bueno, los que no conocen al Señor, los que no le sirven al Señor, todos fuimos creados por Dios y todos tenemos una conciencia que nos redarguye y que nos hace saber lo que está bien y lo que está mal. Delante de Dios no hay excusa. Y Romanos nos lo dice en el capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Ahí nos dice la palabra del Señor que no hay excusa. Solamente quiero leerle 2 versículos. Después usted puede leer el 12 y el 13, porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismos. Hablando de aquel que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Los que hacen por naturaleza lo que es bueno les es ley. Y dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, revelando con sus actitudes ese temor que hay en sus corazones, ese temor hacia Dios. Porque es muy fácil decir yo temo y amo a Dios, pero la obra diaria de nuestras vidas es la que revela verdaderamente si tememos, amamos y respetamos y obedecemos a Dios o no. Entonces este versículo ustedes los pueden leer con detenimiento, hermanos, pero quería solamente remarcar, porque no hay excusa, tanto para el creyente y aquel que vive una vida un poco alejada de Dios, porque digo un poco alejada porque Dios siempre tiene cuidado de toda su creación. El hombre es el que se aleja, el que se distancia, el que no busca esa cobertura, pero Dios siempre está presto para el ser humano cuando viene a acercarse con un corazón verdadero. Entonces la estrategia pues es la manipulación que nos lleva a la desobediencia. Y esa desobediencia se nos olvida que va a traer consecuencias. Y creo que eso es el punto esencial, de pensar siempre cuál va a ser la consecuencia de mis actitudes para no caer en esa estrategia de Satanás. Bendiciones allá a todos los que están conectados, hermanos. Hoy me quiero tomar solamente un tiempito porque quiero agradecer a todos los grupos que donde se comparte el programa y que siempre han apoyado, y después a veces me mandan los mensajes de que Dios está tocando vidas en sus grupos, o que Dios han recibido testimonios de que Dios ha tocado corazones, ha sanado personas, y nunca lo hago, pero son muchos grupos y quiero agradecer a cada uno de esos grupos. Mesías Redentor, Jehová es la victoria, Hijos del Rey, Ministerios Restauración, Radio, TV en la red 24/7,
el grupo Las Leyendas Musicales, grupos musicales cristianos del sur, grupo Abraham Professional Landscaping, Mujeres con Fe, con Propósito de Dios, Déboras al Frente de Batalla, Jesús Fuente de Salvación, Cristianos Unidos, Mujeres de Fe, Unidos en Cristo Jesús, Mujer Victoriosa, el grupo Visión Restauración por Matamoros, Ministerios Mujer de Fe, Tierra de Bendición, Predicadores Ungidos, Pastores, Profetas, la Doctrina Bíblica de la Iglesia Pentecostal Unida, Prédicas, Pastor David Gutiérrez, Ministerio Subiendo al Monte Rispa, y obviamente pues los que yo manejo, que son Mujeres con Propósito y Vive Radio Digital. Dios bendiga a todos estos grupos, hermanos. Gracias por permitir en sus plataformas compartir los videos, y ese es el propósito, que el Señor bendiga las vidas y bendiga a cada uno de los que ven las transmisiones a través de estos grupos. Amén. Adelante. Gloria a Dios, hermanas, son muchos, es una bendición, ¿verdad? Que la palabra llegue hasta esos lugares y que sea de bendición para las vidas, porque ese es el propósito de cada uno de nosotros, y nosotros que estamos aquí pues en este lugar, es llevar la palabra, llevar esa palabra de esperanza, esa palabra Hay más de grupos, fe, hermana, de fortaleza, para aquellos pues que están dispuestos en su corazón y necesitados de escuchar la palabra, y están hambrientos y sedientos de la palabra del Señor. Que Dios bendiga grandemente a todos esos grupos por nombre. De verdad que pues es una bendición. Y continuamos. La segunda estrategia es la incredulidad. La incredulidad es un arma muy poderosa en las manos de Satanás, y que muchas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, lo hemos pasado, y ha venido en nuestra vida la incredulidad, por muy cristianos que somos, por mucha fe que tengamos, por mucho que nosotros creemos conocer a Dios. Esta estrategia llegará en nuestra vida más tarde y más temprano, en algún momento de aflicción, de tristeza, de soledad, cuando estamos pasando situaciones difíciles. La incredulidad llega a nuestras vidas, y Satanás pone eso en nuestras mentes. Pero en la palabra del Señor encontramos un ejemplo de incredulidad muy grave, que fue del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de que salió en Egipto y empezó su caminar, después de que ellos vieron las maravillas de Dios, abrir el mar rojo delante de ellos, que ahí se ahogaron, murieron sus enemigos, automáticamente el Señor mató sus enemigos delante de sus ojos, de su vista. Pero más sin embargo, viendo todas esas grandezas, el pueblo de Israel en el desierto vinieron tentaron a Dios, y sacaron en su corazón lo que había dentro de ellos, y mostraron al Señor este pecado tan grave delante del Señor, que el Señor nos enseña por medio de su palabra que es un pecado muy, muy grave. Porque pues la incredulidad los llevó muchas veces a renegar de Dios, a renegar de lo que el Señor estaba haciendo en ellos, a pesar de ver todas esas maravillas. Ellos en su corazón fueron incrédulos, y por su incredulidad toda la generación que salió de Egipto pereció, en excepción por Josué y Caleb. Pero toda esa generación murieron en el desierto por causa de su incredulidad. Aquí vemos una consecuencia literal de la incredulidad de esta generación, de estos hijos de Jacob, porque venían de la descendencia de Jacob, toda esa gente que pereció en el desierto por causa de su incredulidad. La generación que entró a Canaán, a la tierra prometida que Jehová le prometió a Abraham, solo entraron los que
los niños, que con el traspasar del tiempo pues ya eran adultos, pero todos los adultos perecieron en el desierto. La incredulidad también produce cobardía en nosotros, como también pasó con los 10 espías. La palabra nos enseña que Moisés envió 12 espías para espiar la tierra que ellos iban a conquistar o iban a introducirse. Pero de los 12, 10 vinieron con respuesta negativa. ¿Por qué? Porque ya había en ellos sembrado la incredulidad en sus corazones, y la incredulidad los hizo ver las cosas grandes y no vieron el Dios tan grande que ellos tenían, sino que se enfocaron su vista en lo literal, en lo que vieron sus ojos. Hubo cobardía en sus corazones y vinieron delante del pueblo, y no solo ellos tenían eso en sus corazones, sino que también corrompieron su cobardía, su incredulidad al pueblo de Israel. Y les dice, no, dice, allá hay gigantes y nosotros vamos a ser como langosta delante de ellos, porque a ellos se les olvidó el Dios a quien los había sacado del pueblo de Egipto. Se olvidaron que Dios era más grande que la gente gigante que ellos fueron a ver en esas tierras donde fueron a espiar. Entonces aquí vemos pues de que Dios, y los 10 dice la palabra que murieron por su incredulidad, por su cobardía. Pero vemos 2 hombres que sí entraron a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Fueron los únicos que dijeron, no, nosotros vamos a poder con ellos, nosotros los vamos a destruir y los vamos a derrotar, porque ellos vieron más allá de lo que vieron los otros 10. Ellos vieron aquí el Dios a quien ellos servían, al Dios a quien ellos les había dado la promesa, el Dios a quien los había sacado del pueblo de Egipto. Ellos vieron a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, y no fueron contaminados ni corrompidos por la incredulidad de estos 10 hombres que vinieron con un pensamiento negativo. También la incredulidad nos conduce a la condenación eterna. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, 18, dice, el que no cree en mí, hablando Jesús, dice, no, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Entonces también dice que la incredulidad, el no creer en Jesús, ya somos condenados. Si no creemos en Jesús, estamos condenados. No hay salvación si no creemos en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito que Dios envió a morir en la cruz del Calvario. El mundo, toda esta semana que pasó, celebraba, entre comillas, la crucifixión de Jesús. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que ellos aparentemente creen en Jesús. Pero ayer, ¿dónde andaban muchos? Quizá en la playa, yo no lo sé, quizá un tiempo pasando con la familia, quizá haciendo una carne asada, yo no sé. Pero realmente el que cree en Jesús, la crucifixión de Cristo tiene que ser un recordatorio de todos los días que el Señor murió por nosotros, y vivir cada día para el Señor y no ser incrédulos. Porque la incredulidad puede ser que hoy creemos en que Jesús murió y mañana nosotros llevamos una vida como que si no hay temor en nuestros corazones, como que si Jesús no viviera en nosotros. Entonces el que cree en Jesús nos conduce a la vida eterna, pero tenemos que creer y tenemos que llevar una vida santa y humilde como Jesús llevó mientras estuvo en esta tierra. O sea, Él es nuestro ejemplo para seguir si verdaderamente creemos en Jesús.
y no ser incrédulos, porque algunas veces en nuestra vida viene la incredulidad y uno puede ver tantas maravillas que Dios hace en nuestras vidas a través de sanidades, a través de testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas y grandes testimonios que Dios hace, pero llega un momento en nuestra vida en que se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y caemos en la incredulidad y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el rey David decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si nos olvidamos de los beneficios que Dios hace en nuestra vida todos los días, pues la estrategia de Satanás llegará a nuestra vida y cuando venimos a ver estamos dudando del poder de Dios en nuestras vidas. Pero aquí vemos por medio de la palabra que la incredulidad es una estrategia muy hábil que Satanás usa en nuestra vida, que muchas veces nos hace caer de la gracia del Señor, de las manos del Señor. Amén. Adelante, hermana. Bueno, en referente a este punto, la incredulidad viene por muchos factores. Mencionando algunos, pues las necesidades, las aflicciones producen incredulidad en nuestro corazón. Las cargas, las situaciones adversas, la aflicción de espíritu, la aflicción en la carne, trae muchas veces esa incredulidad en nuestro corazón. No tanto de creer que Dios no puede hacer las cosas. Me quiero ir un poquito más allá, hermana, porque estamos hablando pues con personas creyentes, sino que a veces la incredulidad llega en el momento difícil de sentir un vacío en su corazón, de sentir que Dios no lo escucha, de sentir que Dios no está con nosotros. Ahí estamos revelando incredulidad en nuestro corazón. Y sucede. Quien diga que no le sucede es mentiroso, hermana. Y es otra estrategia de Satanás. Porque sucede, hermana Mónica. Sí. Cuando nos llueve sobre mojado, no salimos de una cuando ya está otra situación encima de nosotros agobiándonos. Como que se para uno se drena espiritualmente. Sus fuerzas se le van. A mí me ha pasado. Y uno dice: espérate, voy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien, Señor, ¿qué ha pasado? Siento que voy como el cangrejo para atrás. O sea, son situaciones adversas. Sabemos que Dios es real, que Dios existe, entendemos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él puede hacer lo imposible posible, pero no lo vemos que está sucediendo. Y ahí viene espérate, ¿qué está pasando? Como una duda en nuestro corazón, no del poder de Dios, sino de que saber que está la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Eso le pasó a Juan el Bautista, hermana. Sí. Él lo bautizó, él miró la paloma descender del cielo, posar sobre él. Él escuchó la voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencias. Pero cuando estaba encarcelado y a lo mejor oía los rumores que mañana te cortan la cabeza, y ese día se extendía y se extendía y estaba con ese temor ahí, ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Mandó a sus discípulos y les dijo: oigan, vayan y pregúntenle, ¿él es el Mesías o esperamos a alguien más? Llegó la incredulidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Solamente abrazarnos al Señor y declarar nuestra debilidad, declarar nuestra poca fe, decirle al Señor nuestras pocas fuerzas y pedirle perdón: Señor, soy humano, soy humana, me pasa esto por mi mente, no tengo fuerza, siento que a lo mejor no estás conmigo, pero tu palabra me dice esto, ayúdame a sentir esa fortaleza en mi corazón. Ayúdame a sentir que sí, tú estás ahí, aunque yo no lo vea por todo lo que me está rodeando. Porque eso eventualmente, si no lo depositamos en las manos de Dios, nos va a alejar, nos va a desanimar y nos va a drenar nuestra fe.
Y caminar por fe es tener certeza, seguridad de lo que mis ojos no están viendo. Eso es caminar por fe. Abraham fue llamado el padre de la fe, no porque cuando Dios lo llamó, le planificó enfrente y le dijo, este es el camino que vas a caminar y hasta aquí te voy a llevar. Caminó como viendo al invisible, dice la palabra del Señor, porque no sabía nada y así vamos caminando. Pero nuestra promesa y nuestra meta final es llegar a esa morada celestial. A lo mejor todas las cosas que estamos esperando, que estamos pidiendo de parte de Dios, no las vamos a recibir. Pero nuestra bendición no es terrenal y yo me hablo a mí misma. Mi bendición no es terrenal, mi bendición está en el reino de los cielos, ahí está mi promesa y ahí es donde yo me tengo que fortalecer y no permitir que la incredulidad aparte mi corazón o haga traer el desánimo, el desaliento. Eso por esa parte, hermano, es que esto es algo muy grande. Mencionaba usted el ejemplo de los 10 espías, que ellos dudaron que iban a poder poseer esa tierra cuando vieron esos gigantes. A veces se nos olvida que el Todopoderoso está con nosotros. Ellos se les olvidó todo lo que ya Dios había hecho en su trayectoria, en su caminar. Y hizo cosas maravillosas, sobrenaturales. Con el pueblo, conocemos la historia. Se les olvidó a quien ellos servían. Y esa incredulidad en su corazón contaminó a sus tribus, porque cada uno tenía sus descendencias. Entonces, la consecuencia de esto, que la incredulidad hace salir por nuestra boca lo que hay allí, y eso contamina a las demás personas, a sus hijos, a sus descendientes, a sus familias, a sus alrededores, y contaminaron mucho pueblo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tengamos cuidado de los comentarios que salen de nuestros labios. Amén. Tengamos cuidado de lo que habla nuestra boca, porque muchas veces por lo que sale por nuestra boca no es palabra de ánimo, de aliento, sino que es crítica, es murmuración, que era lo que venía haciendo el pueblo en la trayectoria. Por la incredulidad que había en su corazón, murmuraban de Moisés, murmuraban de su líder, hablaban y lo criticaban y lo juzgaban y decían, está haciendo mal, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuestionaban a Dios. Entonces, toda esa incredulidad trae un trasfondo muy grande, arrastra muchas cosas, hermano. Arrastra muchas cosas. Y todo eso nos lleva a lo que experimentó todos los 10 espías con sus descendencias y la primera generación que salió del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Perecieron. Así es. No recibieron lo que Dios había prometido que les iba a dar. No porque Dios haya fallado, sino porque ellos permitieron que la incredulidad llenara su corazón. Y es una estrategia muy hábil del enemigo, que lo usa por muchas maneras, por comentarios, por tribulaciones, como el caso de Juan el Bautista. Así que, hermanos, estemos alertas. Que no venga la incredulidad a nuestro corazón y cuando sintamos esa como duda y esa incertidumbre, decirle, Señor, aquí estoy. Correr, abrazarse del Señor y decirle, Señor, mi fe está drenándose por mis situaciones, pero tu palabra me dice, ayúdame, dame las fuerzas, no me dejes perecer, no me dejes murmurar, no me dejes hablar lo que no es de mis labios. En mi dolor, en mi quebranto, quizás salen palabras de mis labios diciendo, ¿dónde estás, Señor? Perdóname por esas palabras, porque así me siento espiritualmente y te necesito. Pero ser hábiles, sagaces y poder discernir, hermana, que son situaciones, estrategias del enemigo, pues para robarnos lo principal, que es nuestra meta, hacia donde vamos caminando cuando comenzamos y que tenemos que lograr como hermanos en Cristo. Ese es nuestro deseo, hermana. Así que adelante, hermana.
Pues Dios les bendiga a mis hermanos que están ahí. Dios bendiga a nuestra hermana Raquel Arias. Dios bendiga a nuestra hermana Ivonne Rodríguez. Ivonne Rodríguez, sí, a nuestra pastora. Bendiciones, hermana Raquel. Bueno, ella es otra. ¿Nosotros no? Esta Raquel Arias. ¿Dónde está? Aquí está. Dios le bendiga, hermana, no la había visto. Bueno, aquí tengo muchas más personas. Ana Hernández, Jim Walner, Ángeles Miranda, que no los habíamos mencionado, Zenaida Ramírez, que se han ido conectando, Elena Serrano, Gloria Miranda Retana, Sonia Rodríguez, María Orozco, Maximino González, hermano Max, allá hasta Guanajuato. Dios le bendiga, la linda tierra de Guanajuato. Bendiciones, hermano Max. Y el pastor Joel Zula, ya hasta Guatemala. Dios le bendiga grandemente. Ana Hernández, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Y pues un abrazote a nuestra hermana pastora Raquel Arias. Dios le bendiga. Amén, hermano. También nuestra hermana Ángeles Miranda, o nuestra hermana Talita. Dios le bendiga, hermana Talita. Bendiciones. Qué bueno que esté ahí conectado. Bueno, sigamos con el tema. Otra estrategia que Satanás usa es la rebelión, hermana Cecilia. Muchas veces nosotros nos rebelamos contra Dios, y en la palabra del Señor encontramos el ejemplo de Coré. Coré se rebeló contra el liderazgo de Moisés, contra el liderazgo de Aarón. Y esto vino y provocó la ira de Dios contra ellos. La palabra dice, en la historia lo encontramos allá en número 16, en el libro de Números 16, y la palabra nos dice que Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, contra la autoridad que Dios les había dado a ellos de liderar ese pueblo. Y pensaron ellos que ellos podían liberar, como decía nuestra hermana Cecilia hace un rato, que pues la incredulidad en ellos trajo muchas consecuencias, hermana. Trajo desánimo, trajo rebelión, trajo incredulidad, trajo cobardía en ellos, y tanta cosa que se produjo en este pueblo que Coré y estos hombres pensaron de que pues ellos también podían liderar el pueblo, como que se rebelaron en sus corazones, se enorgullecieron. No sé qué fue lo que realmente ellos llegaron a pensar, pero dijeron, bueno, así como Dios está usando a Moisés, nos puede usar también a nosotros. Y dice, no solamente a Moisés puede usar Dios, no solamente a Aarón puede usar el Señor, también me puede usar a mí. Y ellos quisieron pues corromper, y de hecho corrompieron parte del pueblo. Dice que fueron como 200 hombres que ellos corrompieron, y que estaban con ellos en contra de Moisés, en contra del liderazgo de este siervo de Dios, y se levantaron en contra de él porque ellos querían regresar a Egipto. No, dijo, ustedes quieren ir para Canaán, nosotros no los vamos a seguir, yo me quiero regresar y Dios también me puede usar a mí. Y reta a Moisés porque le dice que ellos también han sido llamados para liderar. Y dice, y mañana convoca al pueblo y llama al pueblo y háblele a Dios para que también ustedes vean que nosotros también podemos liderar. Ustedes vean que también nosotros hemos sido llamados para gobernar, para ir al frente también de este pueblo. Pero ahí vemos que la palabra de Dios dice que la ira de Jehová se encendió sobre Coré, sobre Datán y Abiram. Y la consecuencia, hermana Cecilia, de esta rebelión, la palabra del Señor nos enseña que no solamente ellos perecieron, ni los 250 o 200 que ellos tenían ahí a su lado, que lo estaban también como apoyándolos, sino que también perecieron sus hijos, su descendencia también pereció. O sea que la rebelión puedo yo ver por medio de la palabra del Señor, que es un pecado tan grave que aún nuestra descendencia lo podemos arrastrar
nosotros por la rebelión que hay en nuestros corazones ante el Señor, ante Dios. Porque la palabra nos enseña que dice que la tierra se abrió. Jehová vino delante del Señor, se inclinó, dobló sus rodillas, puso su cara sobre tierra y le habló a Jehová. Y terminando Moisés de hablar, la palabra de Dios dice que se abrió la tierra y ellos fueron lanzados vivos y la tierra los tragó. Eso fue una... Vivos. Exactamente. Dice Eso la fue palabra, terrible. vivos. Yo me imagino, hermana, yo me puedo imaginar esta historia y veo como algo pasar en mi mente y yo digo, eso fue terrible porque vivos. O sea, la tierra los tragó, se abrió automáticamente y perecieron, hermana Cecilia. Algo tremendo, hermana, y pues solamente quiero ir añadiendo a este punto un poquito más porque la incredulidad es un mal que daña la obra del Señor, que daña la grey del Señor. No vemos el daño tan grande que se hace en un ministerio la rebelión. Y la palabra del Señor no se equivoca cuando nos dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Eso podemos ver que fue el factor que detonó la actitud de rebeldía en estos hombres, especialmente pues Coré, que fue quien inició todo este movimiento. Él tuvo un mayor concepto de sí mismo. La Biblia, cada versículo, cada palabra que está escrita en la palabra está porque tiene algo que enseñarnos. Muchos podrán tener muchas habilidades, muchos dones, mucho que Dios le ha dado. Y gloria al Señor, pero nada es nuestro, todo es de Dios. Y para la bendición de su viña. Pero a veces el hombre, al verse usado, al verse con esas gracias, con ese respaldo, tiende a exaltarse y a tener un concepto mayor de sí mismo. Y es cuando vienen a poner ese espíritu de rebelión en su corazón en contra de sus líderes. Y vamos a actualizarlo hoy al 2022. Se siente aquel líder, aquel miembro con esas habilidades y ve las fallas humanas o las debilidades humanas de su líder y dice, bueno, yo puedo más que él. Yo podría hacer las cosas de mejor manera. Quizás vio que Moisés era tartamudo y quizás decía, pues mírenme a mí, yo tengo estas destrezas. No sabemos qué destrezas tenía Coré. No sabemos, porque de alguna manera él tenía que tener una certeza y era gente que lo seguía para él rebelarse. Entonces empezó a murmurar en contra de su líder, pero lo que no entendió Coré es que no se estaba levantando en contra del hombre, sino en contra del dueño de la obra que estaba dirigiendo Moisés, porque nosotros no nos servimos a nosotros mismos, le servimos a Dios, al Creador que nos da la vida y que nos sustenta. Y eso fue lo que Coré no vio. Y lamentablemente, hermana, en este tiempo se dan esas cosas. Líderes se rebelan en contra de sus pastores y se oponen a decir, no sé, yo hago esto, yo puedo más. ¿Y qué pasa? Dividen congregaciones y se sacan medias iglesias. Dios no nos llamó a dividir. Dios nos llamó a servir en unidad, como un cuerpo que somos en Cristo Jesús, miembros los unos de los otros. Lamentablemente sucede estas rebeliones como Coré. En ese entonces, Coré y todos sus seguidores con sus familias fueron tragados vivos por la tierra. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿será que Dios no está viendo? ¿Será que Dios no va a traer juicio? Pero Dios siempre da un momento de oportunidad para reflexionar y hacer cambios y arrepentirnos y venir delante de Él, porque Dios nos llamó a ser una iglesia unida. Y por estas situaciones, hermana,
los que nos ven que nosotros supuestamente debemos de ser luz en medio de las tinieblas, ven y les somos tropiezo. Entonces, doblemente estamos poniéndonos cuchillo al cuello por la rebelión y por el mal testimonio que se está dando ante aquellos que nos están mirando. Porque la gente no va a decir, en esa iglesia se siente la presencia de Dios, Dios respalda, se ora y Dios contesta. La gente va a decir, aquellos estaban en esa iglesia y mira, ya se fueron para allá. Porque así es la gente, hermanas. Van a ver lo malo, no van a ver lo bueno. Pero a veces nosotros somos los que damos pie para esas situaciones, porque viene la rebelión y viene esa de decir, el líder, yo puedo hacer las cosas mejor. Eso lo hizo mal. Se debió haber hecho de esta manera y está trayendo rebelión y juntando seguidores, su séquito, para ponerse en rebelión en vez de, bueno, lo hizo mal, podría ser de esta manera, pero voy a doblar mis rodillas para que, Señor, tú le dirijas, para que tú le ayudes, para que tú, Señor, le des la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, y me voy a poner a disposición para que yo pueda colaborar en lo que se me necesite. Pero a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos y nos rebelamos. Sí. Nos rebelamos en vez de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Un cuerpo unido en Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermana. Bueno, la cuarta estrategia que Satanás usa también es el desánimo, hermana Cecilia. El desánimo muchas veces llega a nuestra vida. Amén. Como decía al principio, aunque los que creamos super cristianos, conectados con el Señor, el desánimo llegará en nuestra vida. Amén. Y en la palabra del Señor tenemos dos ejemplos que traigo en esta mañana. Cuando Moisés pasaba toda esta situación, hermana Cecilia, aquí vemos que él se desanimó por este pueblo. Dice que vino el desánimo a Moisés cuando el pueblo se levantó en contra de él y le exigía carne. Imagínense hasta dónde, o sea, para nosotros ahorita nos podemos decir qué cosa tan simple, lo que, o sea, por qué ellos estaban pidiendo carne, o sea, para nosotros podemos ver que era algo sencillo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, hermana, que esto trajo a Moisés un desánimo terrible, un desánimo espiritual, una carga pesada sobre sus hombros, porque el pueblo le exigía a él que ya estaban hartos de comer el maná que el Señor les daba y que ellos deseaban comer carne y que añoraban cuando vivían en Egipto y que allá comían cebollas y todo lo demás, dice la palabra del Señor, pero que en ese momento, pues, de que ellos le están exigiendo estas cosas a Moisés, que para Moisés le fue tan gravoso, hermana, que al punto que llegó Moisés a decirle al Señor, mátame o llévame contigo, porque yo ya estoy harta de esta gente. Aleluya. Yo ya estoy hastiado de este pueblo que tú me has dado, porque para mí me es una carga gravosa llevar sobre mis hombros. ¿De dónde yo voy a traer esta carne para darle a todo este pueblo? Dijo Moisés. Hermana, y yo me pongo a pensar, pues, y digo, pues, a pesar de que este hombre, ¿verdad? Era un hombre que tenía una intimidad, una relación con Dios, pero al ver que este pueblo estaba encima de él, pues eso trajo en su vida un desánimo terrible, que al punto de pedirle la muerte al Señor. Otro ejemplo de desánimo que encontramos en nuestra vida, que la semana pasada las hermanas que estuvieron aquí tocaron mucho, es la vida de Elías. Elías, a pesar de que Dios le había contestado lo que él le había pedido al Señor, vemos en la palabra que antes que le llegara el desánimo, Elías había orado por el hijo de la viuda que había muerto, y que el Señor hizo un milagro extraordinario porque pues lo levantó. La palabra nos enseña que
Elías clamó por el alma de este muchacho y que el Señor lo resucitó, lo levantó, le dio el aliento de vida nuevamente y se lo entregó en las manos de esta mujer. O sea, vio el poder, el respaldo de Dios, en el poder que hay en la oración. Jehová le respondió y levanta a este muchacho. Después de esto, vemos también de que él había derrotado a los 450 profetas de Baal. O sea, eso no era una cosa pequeña, es una cosa grande, es algo grande, extraordinario que Dios había hecho por medio de este hombre. Después él, por su palabra, ¿verdad?, clamando a Dios, declaró 3 años de sequía sobre el pueblo de Israel, y así fue. Y por la palabra misma de él, también vino la lluvia nuevamente para el pueblo de Israel. Pero cuando él se encuentra en el momento, como relataban la semana pasada, hermana Cecilia, que cuando la mujer se levanta y lo quiere matar, él sale huyendo, corre y se esconde, y viene el desánimo a su vida por la persecución de esta mujer, y se va al desierto a esconderse. Y llegó el desánimo a su vida, que también dijo las mismas palabras que Moisés dijo: Señor, ya no quiero vivir, mátame. No puedo seguir huyendo de esta mujer. Me imagino que ese era algo terrible para él, porque él había visto estas grandes maravillas que Dios había hecho por medio de él, y ahora él corriendo, huyendo de una mujer. Bueno, yo me pongo a pensar y digo, el Señor, es irónico. Sí, de verdad. Y uno pues en su mente, ¿cómo es posible, verdad? Pero él encontrándose en esta situación, hermana, vemos que el desánimo tiene una, ¿cómo le digo? Una carga, no, es algo como... Una aflicción muy grande, Muy hermana, que el creyente, por más conectado con el Señor que esté, le llega. Somos seres humanos y a veces nos duele ver la indiferencia. Y pues yo creo que los que están sirviendo en alguna manera en el ministerio son los que sienten esta carga y este estrés de ver la incredulidad, de ver la indiferencia. Nuestro pastor ayer mencionaba acerca de lo que es el problema que siempre ha sido de la oración, ver la falta de respaldo, la falta de respuesta en las personas que decimos amamos a Dios, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, viene es como un derribamiento espiritual, que lo hace a sentir a uno como que está uno solo. Uno siente la soledad, aunque hay muchas personas, pero espiritualmente siente uno el vacío y la soledad espiritual. Y más que nada los pastores, hermana, porque como pastor, pues la congregación recurre siempre al siervo de Dios, a los siervos de Dios, y siempre espera uno una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, de guianza, algún consejo. Pero no nos ponemos a pensar que son seres humanos igual que nosotros, y que también ellos hay situaciones que les afligen, que hay situaciones que les angustian, y que igual tienen familias y hay situaciones adversas que llegan a sus vidas y que nos hacen sentir una carga sobre nuestros hombros que nosotros no podemos. Y uno como iglesia se siente uno mal y llama a su pastor, a su líder espiritual, aquella persona de apoyo que te va a escuchar y te va a hacer sentir un poco aliviado en tu carga. Pero los siervos del Señor no pueden hacer eso, hermana, porque se supone que todos corremos ahí, no se pueden quebrantar, no se pueden quebrar ante aquel que viene a pedirte un consejo, y uno tiene que ser fuerte y fuerte y fuerte. Y yo creo que esas situaciones son muy, muy difíciles, que fue lo que pasó Moisés. Él no podía irle a llorar al pueblo, él no podía irle a decir a príncipes de Israel, es que esto y es que el otro, y es que
porque entonces decir, oh, siempre se está quejando de lo que Dios le dio. O sea, se guarda uno todo y llega el momento que se sobrecarga la persona. Oremos mucho por los pastores alrededor del mundo, hermanos, por aquellos hombres y mujeres que están sirviendo en un ministerio, que Dios los fortalezca, que Dios les dé esa paz, esas fuerzas cada día para seguir adelante, porque no se imaginan el daño espiritual tan fuerte que provocan en los siervos de Dios, en las mujeres y hombres de Dios que están sirviendo. Moisés se sintió tan cargado, un pueblo tan quejambroso, un pueblo tan exigente, Sí. un pueblo tan incrédulo, y siempre ahí diciéndole a Moisés, y Moisés dice, Señor, pues si este pueblo ni es mío, es tuyo. Pero aún así, cuando Dios determinaba exterminar al pueblo, podemos ver el amor de Moisés hacia el pueblo, que decía, Señor, ¿y qué van a decir los pueblos si tú los exterminas? No es mi pueblo, es tu pueblo. Entonces, wow, algo grande, hermana, hay allí en todo esto, pero llegó el momento que Moisés dice, mátame. Ajá. Entonces, hermanos, en vez de ser carga, seamos apoyo espiritual, colaboremos, sirvamos. Si amamos a Dios, vamos a demostrarlo con nuestros hechos, y en vez de dar cargas, vamos a dar apoyo y soporte espiritual en oración a nuestros líderes, a nuestros pastores y a los que están al frente, porque también se drenan espiritualmente. Sí, así es, hermana Cecilia. Usted que hablaba de eso, hemos escuchado casos, hermana Cecilia, que ha pasado y está pasando en los pastores, que se terminan quitando la vida, hermana. Y yo pienso que sin duda, pues este ataque les llega a sus vidas, el desánimo. Se desaniman tanto del pueblo que ellos mismos terminan quitando su vida y se pierden sus almas. Es una Y sabe que es muy hábil. hábil, hermana. ¿Y sabe qué es lo peor? Precisamente eso, hermana. De que después de que, vamos a decir, alguien que se llegó a quitar la vida por todas las cargas y las frustraciones que no soportó, porque no sabemos cuáles eran las cargas que lo llevaron a todo esto. Ajá, tomar esa decisión. Y lamentablemente, después de que esto sucede, dicen, lo más fácil para la gente es decir, pues decía que amaba a Dios, pero pues se terminó quitando la vida. Es lo peor que se puede hacer, hermano. Poner el dedo señalador y acusar y a señalar. Es lo peor. Lamentablemente, como usted dice, ha sucedido. Muchos pastores se han quitado la vida, lamentablemente, pero es por estas situaciones. La sobrecarga espiritual que llega a las vidas de los siervos de Dios. Por eso, hermanos, siempre oremos por los pastores, por sus familias, por sus hogares, porque no solamente, si nosotros tenemos necesidades en nuestras familias, que a veces andamos que no hallamos la puerta, como dicen uno cotidianamente, usted imagínese la carga de alguien que está sirviendo al Señor. No es solamente familia, no es solamente matrimonio, no solamente son hijos, no solamente son finanzas, es un ministerio, son vidas que están ahí, que vienen, que están dependientes. Eso, y el llevar a cabo un ministerio, hermana, conlleva muchas cosas. Solamente el trabajar en un liderazgo, hermana, es un estrés increíble. Sí. Es una carga tremenda. Ahora analicémoslo y digamos un ministerio pastoral, lo que es la responsabilidad que conlleva dirigir una iglesia. No solamente es dirigir espiritualmente, son las finanzas, son el soporte del edificio, son las cosas que todo conlleva alrededor de lo que es el ministerio, pero no pensamos en eso. Así que, hermanos, oremos, porque le llega a los grandes hombres de Dios, les llega ese momento de lucha espiritual, de desánimo, de desaliento. Y si a nosotros nos llega como seres humanos, cuánto más a ellos que llevan más carga. Entonces, estamos para orar los unos por los otros. Amén. Dándonos apoyo y soporte espiritual. Al tiempo se está yendo. ¿Cuánto lleva, hermana? Bueno, me faltan otros 3 puntos, creo, pero eso ya son
pequeños. Y así que Ah, ya no bueno, vamos a porque tardar si mucho quiere tiempo. podemos hacerlo la segunda parte, hermana, como usted sienta, porque es que son temas muy Sí. importantes y muy esenciales. Amén, amén. Y en cada uno nos hemos ido deteniendo porque son cosas que tenemos que analizar como hijos de Dios. Amén. Como usted guste, hermana. Pues hablaré este último, hermana, y dejemos el, porque de hecho yo tenía 10 estrategias que Satanás Pues las usa. añade para la Sí. siguiente vez. Y no usé las demás porque yo dije, pues es mucho, vamos a terminar tarde. Pero pues si usted me da la oportunidad que en el otro, el Lo otro continuamos. servicio, en el otro mensaje, lo podemos traer el resto, la segunda parte de estas estrategias que Satanás usa, que son muy hábiles y que muchas veces, hermana, le funciona a Satanás. ¿Por qué? Porque estamos desapercibidos y distraídos, entonces no estamos conectados y no tenemos el don de discernimiento y no discernimos estos ataques del diablo. Entonces ya la última, para no irnos muy tarde, es la sordera y la ceguera espiritual. Ahí nos vamos a detener por esta mañana, en la sordera y la ceguera espiritual. Y también vamos a usar de ejemplo al pueblo de Israel. En Isaías 42:18, el profeta le dice al pueblo, hace mención de estos males que había en el pueblo de Israel. Y dice, sordos escuchen. Y ahora el Señor nos dice en esta mañana, sordos escuchen. Aleluya. Con atención. Ciegos miren con atención. No hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Le dice el profeta Isaías a este pueblo. Y recordemos, hermana Cecilia, que el Señor había designado, había usado la vida de este hombre por 3 años, hermana, para predicarle al pueblo. Y dice la palabra que lo hizo en una forma, hermana, que hoy en día no cualquiera se atrevería a hacer, porque le ordena y le dice que predique desnudo y descalzo, como una profecía para que el pueblo de Israel viera la condición en la cual se encontraba por su ceguera espiritual, por su sordera espiritual. Aleluya. Pero aunque Dios usó a este hombre en esa condición, predicando el evangelio, imagínense a este pueblo por 3 años desnudo y descalzo, yo me imagino que para este profeta no fue fácil, porque andar en esa situación no cualquiera lo haría, pero más sin embargo él lo hizo por amor primeramente a Dios, por la orden y el mensaje que se le fue dado, porque cuando él dice, pues no, ¿a quién vamos a mandar? ¿Verdad? Él dice, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíeme a mí. Él hizo un compromiso con Dios. Y cuando el Señor le demanda que anduviera en esa condición, él pues tenía que obedecer al Señor. Y fue y predicó al pueblo en esa condición, porque dice, así van a ser llevados cautivos y será para vergüenza de Egipto y de Etiopía cuando ustedes sean llevados en esta condición. Pero el pueblo estaba tan sordo, hermana Cecilia, y tan ciego que no entendió el mensaje de Dios que había enviado a través del profeta de Isaías. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día hay mucho pueblo sordo, hay mucho pueblo ciego, que aunque los vemos domingo tras domingo en la iglesia, aunque los vemos que están ahí sentados, pero como usted dice, el testimonio refleja lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón. Aleluya. Yo voy a decir quién yo soy. Entonces estamos allí, escuchamos los mensajes de los siervos de Dios que nos hablan a nuestra vida, y entra aquí por un oído y sale por el otro oído, porque estamos sordos espirituales. No retenemos el mensaje de Dios, no retenemos lo que Dios quiere hablar en nuestra vida y lo que nos está diciendo del mal que viene sobre la tierra, donde el Señor nos dice, ya no duermen, busquen de Dios,
Afírmense más. ¿Cuántos no mensajes se nos es dado domingo tras domingo, viernes tras viernes, miércoles tras miércoles, y no lo retenemos y no tenemos un compromiso con Dios y andamos desapercibidos, unos afanados por el trabajo, otros afanados por los hijos, por él? Y no digo yo que no debe de ser, o sea, sí, eso debe de ser parte de nuestra vida, pero que no nos desenfoque primeramente de las cosas de Dios, porque primero en nuestra vida tiene que estar Dios y después está lo que es la familia y después el trabajo. O sea que si nosotros vamos a poner en orden, vamos a vivir bajo un patrón poniendo en primer lugar a Dios, la familia y el trabajo y todo lo demás, el Señor va a hacer lo demás, que lo que nosotros, nuestra posibilidad ya no está. Pero muchas veces somos sordos a la palabra del Señor, que el Señor de hecho ha estado hablando mucho en nuestra vida, que nos queda poco tiempo, que el tiempo se nos está acortando. Aleluya. Que debemos de ser prudentes como las 5 vírgenes que nos habla el Evangelio, los Evangelios, que debemos de estar despiertos, porque en cualquier momento, hermana Cecilia, puede sonar las trompetas. Y hay de aquel que no va a escuchar la voz de la trompeta para poder irnos con el Señor. Porque, y hay de aquel que no va a poder escuchar, porque si está sordo espiritual, indudablemente no va a poder escuchar la voz de las trompetas. Cuando el Señor, cuando nos dice la palabra ya en Tesalonicenses 4, donde dice que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con mando y con poder, con gloria, y dice que los ángeles sonarán las trompetas, pero si vamos a estar sordos y espirituales no vamos a escuchar esa voz que traerá el Señor Jesucristo para levantar a su iglesia, esos ángeles que van a tocar las trompetas. Por eso es menester nosotros hoy en día, y el Señor nos está hablando, hermana Cecilia, que estemos despiertos, que estemos atentos para poder escuchar la voz del Señor y estar alertas y vivir el día de hoy como que si mañana o esta noche viniera el Señor. Y prepararnos, y obviamente eso no quiere decir que usted se olvide, ya no trabaje, ya no tenga sueños, ya no tenga el deseo de comprar su casa, de comprar su carro. No, que todo esto esté junto, pero sin desenfocarnos de las promesas de la vida eterna que tenemos en la palabra del Señor. Adelante, principal, hermana, lo terrenal es terrenal, aquí se queda. Lo espiritual es eterno y es para siempre, y esa es nuestra debería de ser nuestro enfoque. Ya la palabra del Señor nos dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sin embargo nos afanamos tanto en las cosas de aquí de la tierra que nos olvidamos de tener más esa cercanía, esa intimidad con el Señor, esa relación especial con el Señor. Y lo que pasa que esa ceguera espiritual y esa sordera espiritual no nos permite ver y entender la condición. Y por más que se les diga, o que se le diga a la persona o lo que sea, si no es el Espíritu Santo revelando esa condición espiritual al ser humano, va a ser imposible prédica tras prédica, y va a entrar por aquí, va a salir por acá. A veces esa carga ha habido mucho en mi corazón, he sentido esa carga muy fuerte en mi corazón. De hecho, agradezco a mi hermana Laura Bueno, me mandó por ahí un video y lo compartí en mi Facebook personal, de cómo era la vida de los creyentes al principio, las mártires verdaderos de la fe, lo que estaban dispuestos a sufrir y a padecer por causa de Cristo. Hoy lamentablemente el cristiano no quiere sufrir nada por causa de Cristo, no quiere soltar nada por causa de Cristo. Siempre es la rutina, el trabajo, la familia, mis planes, mis cosas, y si me sobra tiempo, pues entonces trabajo, si me sobra tiempo, sirvo. Y gracias a esos mártires de la fe es que la palabra llegó a nuestros corazones, porque ellos se mantuvieron firmes, fieles, y no fueron negligentes. Fueron con sus oídos abiertos y su corazón
ferviente en amor hacia el Señor. Si los cristianos de aquel entonces hubiesen sido como los que somos hoy en día, hermana Mónica, ¿hubiéramos sido alcanzados? Hago la pregunta. Yo creo que no hubiera llegado porque, bueno, Dios es Dios, sí, y Él lo que hace lo va a hacer, obviamente. Pero quiero hablarlo humanamente a nuestro entendimiento, para ver si de esa manera podemos analizar y pensar, wow, alguien me trajo las buenas nuevas a mí y es necesario que yo lleve las buenas nuevas a alguien más. Porque así como estaba yo antes de conocer al Señor, hay alguien que está así, quizás peor. Pero si yo no tengo el tiempo, la disposición de servir a Dios, de abrir mis labios, de bendecir a las personas, de dar buen testimonio, o sea, ¿cómo va a suceder eso? Obviamente que si la palabra nos dice claramente que si nosotros no hablamos, pues las piedras hablarán por nosotros. Pero que es como el colmo de que habiendo tanta gente que dice amar a Dios, decimos amar a Dios, sean pocos, y la palabra no se equivoca, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Que el llegar a congregarnos no sea una rutina, que sea un momento especial, que vayamos con un corazón abierto, de decir, Señor, hoy yo te necesito más que nunca, hoy mi alma gime y tiene sed por ti, y estoy aquí, Señor, para recibir lo que tú tienes para mí. No solamente llegar y conformarnos a la rutina, no ser sordos y ciegos espiritualmente, como lo estaba haciendo este pueblo. Tantas cosas que pasaron, tantas cosas que vieron, y el Señor hablando y hablando de una y de otra manera, que iba a traer lo que vendría para el pueblo, y aún así no se apercibieron. Y hoy el Señor nos ha estado hablando de una y de otra manera también, y nos sigue hablando de que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, de que no nos conformemos a tener la vida cotidiana de creyente cotidiano, sino que vayamos más adentro. Como le dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro, y ahí donde él bogó mar adentro, vio las maravillas de Dios. Que no nos sintamos cómodos con nuestra condición espiritual. Pedro ya sabía pescar y había pescado y esa era su vida, pero cuando el Señor lo llamó, boga mar adentro, métete más conmigo, ven aquí. El Señor nos llama a meternos más con el Señor, a buscar esa intimidad personal con el Señor, a poder doblar nuestras rodillas en la madrugada, a la hora que el Señor nos corta el sueño. No es porque se te fue el sueño, es porque Dios quiere que tú abras tus labios, expreses tu alabanza, tu adoración, declares tus cargas al Señor, que bogues mar adentro. Y cuando bogamos mar adentro, lo sobrenatural va a suceder, porque nunca Pedro había experimentado esa pesca tan sobrenatural como lo hizo. Era algo increíble. Queremos que Dios obre nuestras vidas, queremos que Dios conteste nuestras peticiones, pero no queremos bogar mar adentro en cuanto a nuestra vida espiritual. No queremos meternos más con el Señor, no queremos tener un compromiso más firme con el Señor. Se nos invita a hacer actividades y bueno, pues sí, pero yo voy a hacer mis cosas. No queremos disponer nuestra vida. ¿Cómo el Señor nos va a usar? ¿Cómo vamos a descubrir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros si nosotros no disponemos nuestro tiempo para el Señor? Somos a veces indiferentes o sordos y ciegos espirituales y pensamos que en la orilla estamos bien. Decimos, yo estoy bien espiritualmente. Se nos habló el mensaje que el pastor nos mencionó también de la iglesia, que estaba ciega, desnuda y desventurada. ¿Y cómo se sentía la iglesia? Se sentía que estaba bien. Estoy bien porque no me falta nada, tengo mi carro, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi cuenta de banco, tengo salud, tengo mi familia, estamos bien. Sí. Y así nos sentimos bien espiritualmente. Pero la pregunta sería, yo me veo así, pero ¿cómo me ve el Señor? Que eso nos preguntemos y que eso le pidamos al Señor, Señor, revélame
¿cómo estoy yo delante de ti? Yo no sé si ustedes en alguna ocasión se lo han pedido al Señor. Yo se lo pido muy seguido. Y digo, Señor, revélame cómo está mi vida delante de ti. Porque me interesa no mi concepto mío, sino el concepto que Dios tiene de mí. Y cuando ahí entonces digo, tengo que esforzarme más, tengo que echarle más ganas, porque quiero que Dios me vea con ojos agradables, con ojos aceptos delante de Él, no delante de mí, porque si yo me analizo, yo voy a decir, yo estoy perfecta, yo soy buena, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo en mi concepto voy a estar aprobada. Pero no es mi concepto, es el concepto de Dios. Y el Señor hoy nos llama a abogar más adentro de nuestra relación espiritual, a tener una vida espiritual más íntima con el Señor, a no ser sordos y ciegos espirituales, que le pidamos de verdad al Señor, revélame mi condición espiritual. Si hoy, Señor, tú llegaras, yo me iría contigo, Señor, hazme sentir en mi corazón esa carga. Quita toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual y dirige mi corazón. Porque qué lamentable sería pasar toda una vida metido en una iglesia y en el momento de la venida del Señor quedarnos. Sí. Eso sería muy lamentable. Debe de ser una angustia, sí. Una angustia en nuestro corazón. Entonces, boguemos más adentro. Amén. Busquemos más de Dios. No veamos las personas de nuestro alrededor, preocupémonos por nosotros mismos. Amén. Porque una de las características de estar ciegos y sordos espiritualmente es que decimos, bueno, pero es que aquel es esto y aquel es lo otro y es así, y mira cómo actúa. Y esa es una característica de que estamos ciegos espirituales. Es una enfermedad. Porque no lo vemos, pero vemos los errores de los demás, pero no vemos nuestra propia condición espiritual. Así que, wow, hoy me he gozado con este tema. Yo espero, hermanos, que haya sido de bendición para sus vidas. Sé que se han tocado puntos muy fuertes, por decirlo de esta manera, y que nos confrontan en muchas áreas, pero que son necesarias, hermano, porque entonces damos pura palabra bonita y nos mantenemos ahí, o nos confrontamos y nos analizamos para verdaderamente ir al cielo. La palabra que nuestro Señor hablaba en su tiempo era palabra que confrontaba, que desnudaba el alma de sus seguidores, de tal manera que le dijeron sus propios discípulos, Señor, dura es esta palabra, no la podemos soportar. Entonces es duro, sí, pero va a ser más duro si estamos desapercibidos y si no nos damos cuenta de las estrategias del enemigo que nos pueden robar el mayor tesoro, que es nuestra morada final. Así que pues hoy se mencionaron, hermanos, lo que es la estrategia de la desobediencia, se mencionó lo que es la estrategia de la incredulidad, la rebeldía o la rebelión, y la ceguera y la sordera espiritual, situaciones que esperemos que no estemos pasando, y si las estamos pasando, hoy Dios tiene un día de oportunidad para restaurarnos, para perdonarnos, para ayudarnos, para sustentarnos, fortalecernos y seguir adelante, porque nuestra meta es esa morada eterna que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que solamente nosotros somos los que podemos ser negligentes y dejarla pasar la oportunidad. Así que pues vamos a orar. Gracias, hermana Mónica, por este tema hermoso, de verdad. Yo me he edificado, me he gozado grandemente, y son situaciones reales y verdaderas que están pasando en la iglesia de Cristo hoy en día. Aleluya, bendito Dios. Vamos a orar. Bendiciones a nuestra hermana Laura Bueno, se ha gozado con el tema. Nuestro hermano Rafael Carrasco, Dios le bendiga. Y dice ahí, pues manda saludos para el grupo Mesías Redentor. Le enviamos saludos y bendiciones, y gracias por siempre estar ahí y pues ser ese medio de bendición para ese grupo que él dirige. Que Dios les bendiga grandemente a todos.
Dice aquí, cuando aceptamos a Cristo está bien permanecer en la playa espiritual por cierto tiempo, pero con el tiempo debemos avanzar con el mar adentro. Permanecer toda nuestra vida espiritual solo en la playa es símbolo de ceguera y sordera y de cobardía. Amén, hermano. Gracias por ese comentario, Dios me lo bendiga. Y pues sí, es una gran verdad. En lo que crecemos, necesitamos, pero hay que entrar mar adentro. Es como cuando el bebé, ¿verdad? Sí. Aprende a nadar, está en la orillita, ya cuando aprende a nadar se mete adentro. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a crecer espiritualmente y nos metamos adentro, para que si alguien se anda ahogando adentro, podamos levantarlo y sacarlo hacia arriba. Para eso nos llamó el Señor, sustentarnos unos a otros, porque somos una familia en Cristo. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos y exaltamos tu bendito nombre, Padre. Gracias por esta palabra hermosa. Gracias, Señor. Te damos, Padre amado, por cada uno de nuestros hermanos que han estado ahí conectados, que han sido edificados con tu palabra. Ayúdanos, Padre amado. Todos te necesitamos. Yo te necesito, Padre, en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, cada día, Padre. Te pedimos que seas tú ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, Padre, y ayudándonos a poder percibir y entender si hay una necesidad de estas, Padre. No permitas, Padre, que la desobediencia, que la incredulidad, que la rebeldía, que la ceguera, la sordera espiritual nos robe la promesa que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a ser apercibidos, Padre, a tener ese discernimiento espiritual para estar alertas, Padre, y no dejarnos vencer por ninguna de estas estrategias, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios bendito. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están ahí conectadas. Bendice sus familias, aquellos que van a escuchar la transmisión, Padre, que tú les fortalezcas. No conozco sus necesidades, sus luchas, pero tú las conoces, Padre. Que tú les des fuerzas, que tú les ayudes, que tú les dirijas con tu Santo Espíritu, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria a ti, Rey soberano. Gracias, Padre precioso. Gracias, poderoso Rey. Te bendecimos y te adoramos, Padre eterno. Gracias, Señor. Perdona todo pecado, toda falta, toda indiferencia, toda rebeldía, toda desobediencia, Padre. Ten misericordia, Padre. Abre nuestros ojos y oídos espirituales, Padre, para que estemos alertas, apercibidos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y quita toda incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre precioso. En esta hora, Señor, te pedimos por la familia de nuestra hermana Esther, Padre, que tú bendigas su vida, que tú te glorifiques en sus necesidades, Padre. Bendigo su hogar, su familia, su matrimonio, su esposo, sus hijos, Padre. Bendice sus vidas de una manera especial, Padre. Que tu Espíritu Santo les abrace, les arrope, renueva sus fuerzas cada día. Ayúdala a seguir adelante, Padre. Tú conoces su corazón y su amor, Padre. Ayúdala, Padre, y bendícela. Pelea sus batallas y cualquier necesidad, Padre, glorifícate de una manera especial en tu infinita misericordia, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre precioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre eterno, poderoso, Rey soberano. Gracias te damos, Padre amado. Te pedimos por todas las almas, Señor, por la iglesia, Padre, que tengas misericordia, que bendigas tu iglesia, las almas perdidas. Te pedimos misericordia y prepare sus corazones para que cuando tu palabra llegue a sus oídos, tú te glorifiques, Señor, para salvación de esas vidas, Padre. Te pedimos, Señor, por el niño Cristian, Señor, por un milagro de sanidad en su cuerpo, Padre. Seguimos pidiéndote misericordia por él, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Padre. Yo sé que tú puedes obrar y tocar su cuerpo. Solamente te pido misericordia, Padre. Un milagro de sanidad en este niño, Padre. Yo no sé cuál es el propósito, Padre, que tú tienes, Padre amado,
en esta necesidad, Padre, pero entiendo que tú eres un Dios de planes, de propósitos y que todo obra para bien, Señor. Yo bendigo, Padre, la vida de Cristian, de sus padres, Señor, que tú los bendigas y te glorifiques, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por Isela. Tú conoces su necesidad, Padre, solamente te pido misericordia y sanidad en su cuerpo, cualquiera que sea la situación de salud, Padre. Pon tu mano de poder, de misericordia en su cuerpo, en su vida, para obrar, para sanar, Señor, su cuerpo. Apiádate, Padre. Enviamos palabra de bendición sobre la vida de Isela, Padre, pidiéndote misericordia por ella. Padre, que tú obres un milagro en ella, Padre, bendícela en sanidad, ten misericordia, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Padre. Te pido por Cecilia Arias, Señor, por sanidad y por salvación, Padre, para su alma. Tú conoces su necesidad y donde ella se encuentra en ese hospital, pon tu mano de poder, pon tu mano de misericordia, Padre, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, te pido, Señor amado, también por mi hermana, tú conoces su nombre, Señor, te pido sanidad por sus pulmones, sus riñones, te pido por sus hijos, Señor, la bendigo, Padre, la ponemos en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú te apiades, Señor, de ella, que tú la bendigas, que tú te glorifiques, Padre, trata en su corazón, en su vida, Padre, en su cuerpo, Señor, sanando, Padre, esos pulmones, esos riñones, Padre, yo sé que tú puedes hacer una obra sobrenatural en ella, Padre, apiádate, ten misericordia y bendícela, Padre, y bendice sus hijos, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermana María Orozco pide oración por... Padre mío, te pedimos, Señor, por nuestra hermana María Orozco, Padre. Oh, Señor amado, gracias por la vida de nuestra hermana Ana, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que si a ti te place, Padre, tú toques su vida, Señor, ahí donde ella se encuentra, Padre, ella te ama, Padre, bendícela, Padre, tócala en sanidad, ten misericordia, Padre, pon tu mano santa, tu mano de poder ahí, Señor, en su cuerpo, sanando, Padre, en el nombre de Jesús enviamos palabra de bendición, de sanidad a su cuerpo, ten misericordia, Padre, ten misericordia, mi Dios, la bendecimos, Padre, hay poder, hay sanidad, hay milagros en ti, mi Dios, a distancia, Padre, bendecimos su vida confiando que tu mano de poder obra, Padre, que tu mano de poder se glorifica en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ella, Señor, gracias. Allá hasta donde ella se encuentra, Padre, en Texas, Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito Dios. Un abrazo, mi hermana Ana, la quiero mucho. Gracias por su apoyo y por siempre estar ahí. Dios bendiga a nuestra hermana Patti Morales, nuestra hermana Zenaida. Dios le bendiga a nuestra hermana Laura Bueno, que siempre está ahí. Gracias, hermana, por su apoyo. Mi hermana María E. García, Flor Reyes, Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana, adelante, que en el Señor tenemos victoria asegurada, todo en su tiempo. Así que Dios les bendiga a cada uno, hermanos, que están ahí conectaditos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir los videos. Nuestra hermana Brenda Hernández, bendiciones. Ivonne Rodríguez, Dios le bendiga. Miguel Ratzán, Dios le bendiga donde quiera que nos esté viendo, que Dios bendiga su vida de una manera especial. Aquí pues nos conectamos cada lunes a las 10 de la mañana hora de la Florida y siempre son bienvenidos a este espacio. Ismari López, Dios le bendiga. Nuestra hermana Angélica Martínez, Dios le bendiga, mi hermana, bendiciones. Nuestra hermana Chela, nuestra hermana Regina, Dios le bendiga.
nuestra hermana Angélica, Regina, Silvia y mi hermana María Nevares, que ellas siempre se conectan. Mi hermana Rosa Nevares, Dios le bendiga. Bellanira de Laines, allá hasta Campeche, bendiciones. Y los demás pues ya creo los había mencionado. Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos. Y pues les esperamos el próximo lunes, como siempre, aquí en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Un abrazo a mi hermana Elisa Rodríguez, nuestro hermano Adrián Valdés. Dios bendiga sus vidas y sus familias. Así que, hermanos, antes de yo despedirme, quiero decirles, el 7 de mayo tenemos una actividad especial de damas y les queremos invitar que hagan ese plan, que hagan ese espacio para este día de celebración que queremos hacer para todas las damas. Yo voy a postear hoy la información, es en el Trimble Park y el horario es de 11:30 a 4:30. Así que hagan planes para que nos acompañen. Mayo 7 va a ser un evento muy bonito, va a haber una palabra que va a edificar nuestras vidas y estamos preparando un programa muy especial para todas las damas, así que esperamos su apoyo, su respaldo, estamos trabajando en eso y sé que va a ser de grande bendición. Apártelo en su agenda, sábado 7 de mayo de 11:30 en adelante. Así que gracias, hermana Mónica, por esa hermosa palabra. Me he gozado grandemente, que Dios la bendiga y quedamos en deuda con la siguiente parte. Amén, aleluya. Pues le damos gracias al Señor por la palabra que nos dio en esta mañana. También el Señor habló a mi vida grandemente. Y pues saludos a todos mis hermanos que están ahí conectados, a mis hermanas que están ahí conectadas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les deseamos un feliz día y que la paz del Señor queda con cada uno de ustedes. Y este es su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Amén. Bendiciones a mi hermana Micaela Carreto. Dios le bendiga.